bonito pero duro desafío por delante. Mi querido amigo Fausto me pidió que comentara recién una exposición sobre los carteles duros y el combate a aquellos que tienen las características de ser transfronterizo, y me dijo, por favor, Enrique, habla del caso Farmacia. Pero me puso una disyuntiva imposible porque el caso Farmacia no es transfronterizo. Así que voy a explicar el caso Farmacia, porque es lo que quiere Fausto y hay que complacer a quien uno lo invita. Pero también voy a hablar de un caso transfronterizo que hubo en Chile que es muy interesante, porque seguramente ese tipo de casos van a empezar a ser vistos por la autoridad aquí de Ecuador. Dentro de la política y el derecho a la competencia, que fundamentalmente se plasma o se materializa en una ley de competencia, que es lo que acaba de aprobar en octubre del año pasado Ecuador, dentro de esa ley, una parte yo creo que central es la política de persecución de carteles, que no se explicita en la ley de competencia, que es algo que se va dando con el tiempo, a medida que la autoridad, en este caso la superintendencia, vaya actuando, vaya persiguiendo conducta, etcétera, se va a ir dando cuenta que lo más importante, porque lo más gravoso para una economía de mercado son los carteles, necesariamente las agencias van enfocando buena parte y destinando buena parte de sus recursos humanos y materiales a perseguir los carteles. Y desde ese punto de vista, dentro de los carteles, desde mi punto de vista hay 4 elementos que son claves. Primero, cómo se define el cartel o colusión en la ley. Ya vamos a ver por qué. En segundo, qué tipo de facultades se le otorga a la agencia o a la autoridad para perseguir a quienes incurren en estas conductas. En tercer lugar, la experiencia de los últimos años a nivel mundial, diría de los últimos 20 años, ha demostrado que es absolutamente indispensable que los países y los sistemas de libre competencia cuenten con sistemas de inmunidad y clemencia, que ya vamos a explicar de qué se trata eso. Y por último, también es clave en la política de persecución de carteles el tema del estándar de convicción, es decir, qué grado de convicción es el que se exige a la autoridad para condenar a quien participa ante un cartel. Y eso se relaciona, por supuesto, con la prueba que debe aportar la autoridad para acreditar que se produjo esta conducta, prueba que es extraordinariamente difícil de recabar y de recolectar, porque, como lo dijo mi antecesor, los carteles y las colusiones en general son acuerdos secretos y confidenciales entre firmas. Eso en relación al tema más macro general sobre la política de persecución de carteles. En relación al tema del cartel transfronterizo, por lo menos la experiencia que ha tenido Chile en esto es que, aparte de todos los problemas probatorios propios que presenta un caso de cartel, de las dificultades de persecución, de investigación, de recolección de pruebas, del estándar de convicción, en el caso de los carteles transfronterizos se agregan otros elementos que son muy determinantes a la hora de poder sancionar un cartel de esas características, y que dice relación con la jurisdicción. En general estamos hablando aquí de conductas que se ejecutan fuera del territorio del país en el que se producen los efectos, y por lo tanto ese problema o va a traer siempre problemas de excepciones o alegaciones de las empresas de falta de jurisdicción o competencia. En segundo lugar, podría haberse envuelto temas de prescripción, especialmente si no hay antecedentes probatorios que acrediten que la conducta ha continuado ejecutándose durante un cierto curso de tiempo. Cosa juzgada, es decir, ya me juzgaron y condenaron en otro país, ¿por qué me van a juzgar y condenar de nuevo por la misma conducta en este país? Y por último, el tema de cuánto valen las pruebas cuando se confiesa por uno de los partícipes del cartel en relación al resto de los partícipes. Vamos a la política de persecución de carteles muy rápido aquí. En Chile yo diría que han habido 2 leyes sustantivas en relación a esto, dictadas los últimos 10 años. El año 2013 dictó la ley 19.911, cuyo principal objetivo fue crear un tribunal de justicia dedicado exclusivamente a temas de competencia, junto con la Fiscalía Económica, que es la que investiga los casos de competencia.
Y aquí digo que hay avance y retroceso en relación con la política de persecución de carteles, porque la creación del tribunal fue un gran avance, pero la tipificación de la conducta de corrupción, creo, en mi opinión, fue un retroceso. Yo voy a explicar por qué más adelante. Y el año 2009 se dictó la última ley en la materia, en la que claramente hay significativo avance en la política de persecución de carteles, por cuanto en Chile se aprobó un programa de inmunidad y clemencia y se otorgaron facultades denominadas inclusivas a la Fiscalía Nacional Económica para que pueda recabar pruebas directas de la ocurrencia de un cartel. Esto ya un poco lo repetí. Vamos las materias que van determinando la lucha contra los carteles son las que acabo de denunciar. Vamos a ir a la primera de ellas, que es el tipo de corrupción. Cómo está tipificada o tipificado el cartel en la ley. Voy a poner el caso de Chile para que podamos evaluar la importancia que tiene esto, que no es baladí, no es menor. Hasta el año 2009, en Chile esta era la definición de lo que era un cartel, o podría ser titulado cartel. Desde mi punto de vista tenía dos defectos esa definición en la ley. En primer lugar, no restringía a la colusión a los acuerdos horizontales, por cuanto decía que cualquier acuerdo expreso tácito entre agentes económicos. Por lo tanto, también caen dentro de la definición los acuerdos celebrados entre agentes económicos que se encuentran en distintas etapas de la cadena productiva. Y en segundo lugar, exigía esa definición que los agentes económicos que llegaran a este acuerdo sobre precios, cuotas de mercado, producción, etc., tenían que abusar del acuerdo. Es decir, introducir una especie de regla de la razón para la corrupción. Y era natural que así se fuera, porque como era una norma amplia que englobaba no solamente los acuerdos horizontales, sino que también los verticales, se exigía la prueba de los efectos nocivos en el mercado. El texto actual difiere del anterior en el sentido de que limita o se crea un tipo especial para el cartel desde el momento en que se sancionan solamente los acuerdos expresos o tácitos de las prácticas concertadas entre competidores. Estamos hablando de agentes económicos que están en el mismo nivel de la cadena productiva. Se elimina el requisito de que la agencia o el acusador tenga que acreditar que los agentes económicos que incurrieron en este acuerdo tienen que además probar el abuso. Simplemente ahora lo que hay que probar es que el acuerdo les confirió poder de mercado. Es decir, lo que está señalando esta norma es que el acuerdo tiene que celebrarse entre entidades, empresas que tengan un cierto peso en la economía. Es decir, si estamos hablando de un acuerdo entre dos abogados, como fue el caso que puso el profesor Menchaca hoy día, en un mercado que existen 10.000 abogados, ese acuerdo obviamente que es inocuo para afectar la competencia. A eso se refiere el requisito de que tienen que conferir por el mercado. ¿Por qué es importante esto de la definición de cartel en la ley? Voy a ir al año anterior. Claramente hasta el 2009 en Chile se estableció una regla de la razón para acreditar el cartel. Hoy día estamos a mitad de camino entre una regla per se y una regla de la razón. ¿Qué significa uno y otro? Regla per se significa que se castiga el acuerdo entre competidores que tenga por objeto fijar precios, limitar la producción, asignarse solo una cuota de mercado, boicotear la entrada de un competidor, excluir a otro o afectar el resultado de un proceso licitatorio, siempre, sin necesidad de que la autoridad tenga que acreditar los efectos de dicho acuerdo en el mercado. Porque estadísticamente está demostrado que ese tipo de acuerdos producen ineficiencia y son dañinos para la sociedad. Es casi un asunto de política de persecución. Yo le ahorro toda la carga a la autoridad de probar los efectos del acuerdo, solo tiene que probar que se produjo el acuerdo. Y por lo tanto, no es relevante probar el mercado relevante, ni los efectos de la conducta, y las razones de eficiencia que puedan aducir la empresa por haber incurrido en ese acuerdo se restringen de manera considerable. Esa es una opción política. Yo quiero endurecer la práctica contra los carteles y por lo tanto lo más aconsejable es adoptar una regla per se.
Regla las razones del otro extremo. No solamente tengo que acreditar la conducta, es decir, el acuerdo, sino que también tengo que acreditar los efectos en el mercado, por lo tanto hay que entrar a toda la prueba de mercado relevante en el que se produjo una conducta, y además se admiten las razones de eficiencia que eventualmente pueden haber tenido la empresa para haber incurrido en esa conducta. Y ahora último hay una regla intermedia en la Quick Look, que en el fondo es, no hay que acreditar los efectos, pero se admiten las razones de eficiencia que pueden haber tenido las firmas para llegar a ese acuerdo que, insisto, estadísticamente la experiencia ha demostrado que casi siempre son nocivos para la competencia. Por lo tanto, el primer elemento de una política de persecución de carteles es establecer bien la regla conforme a la cual se define lo que es un cartel y los requisitos que va a tener que tener la autoridad que los persigue para acreditar. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia en Chile? Interpretando esta norma, al final ha señalado que tienen que acreditarse 3 variables para poder sancionar un cartel. Primero, que exista un acuerdo entre competidores, acuerdo en el sentido amplio de la palabra. Enviar un correo, por ejemplo, y contestar diciendo sí, eso ya es un acuerdo. No es necesario que esté celebrado por escritura pública. Las tratativas también pueden considerarse un acuerdo del derecho de la competencia. Ese acuerdo tiene que incidir en un elemento relevante de la competencia: precios, cantidades, cuotas, etc. Y tiene que tener, dice el tribunal, la aptitud objetiva para producir un resultado contra la competencia. Es decir, no es necesario probar que el acuerdo en cuestión produjo en los hechos, por ejemplo, un alza de precios, sino que tiene la aptitud de hacerlo. Veamos problemas prácticos con esto. La definición no es baladí, insisto. Hace 3 años en Chile hubo un caso en que 5 operadores turísticos se coludieron para subirle la comisión que le cobraban a un hotel muy lujoso en Chile. Le cobraron un 20% por su rol de intermediario. Los 5 se ajustaron y dijeron: de aquí en adelante te vamos a cobrar un 25%. El caso se llevó al tribunal. Pero el tribunal, no obstante que se acreditó el acuerdo, es decir, se acreditó que los 5 operadores turísticos coordinaron sus acciones para subir de 20 a 25% sus comisiones ante el hotel, no obstante eso rechazó la acusación del fiscal, porque consideró que respecto de ese hotel, esos operadores turísticos no tenían poder de mercado, por cuanto esos operadores turísticos representaban para el hotel un porcentaje muy menor de sus ventas. Si hubiéramos aplicado regla per se, aquí ese acuerdo habría sido sancionado. Ahora, posteriormente lo divertido es que la Corte Suprema revocó la decisión del tribunal, estableciendo los hechos una regla per se. Por lo tanto, esto tiene importancia fundamental, sobre todo por los agentes económicos. Cuando un agente económico ve este tipo de decisiones, no sabe si lo que está haciendo está ilícito o ilícito. Por lo tanto, hay que ser extremadamente claro en eso. Segundo elemento muy vital en la lucha de la persecución de carteles, o en una política de persecución de carteles: las herramientas de persecución que tenga la autoridad. Los carteles hoy día se siguen celebrando. Mi antecesor decía que los empresarios siguen incurriendo en este tipo de conducta, increíblemente siguen habiendo corrupción. Pero también hay un grado mayor de conciencia de que esa es una conducta ilícita y que es perseguida por las autoridades de libre competencia. Y por lo tanto se deja cada vez menos rastro de la coordinación. Y por consiguiente, para que una autoridad de libre competencia sea exitosa en la persecución de los carteles, es indispensable que tenga las herramientas adecuadas para perseguir. Aquí me voy a meter un poco el caso farmacia. El caso farmacia en Chile estalló cuando no existían las herramientas duras de investigación, es decir, las facultades intrusivas de allanamiento, registro, interceptación de comunicación y desarrollamiento. Y la verdad hay que decirlo, es un caso en que se dieron muchas cosas favorables. Es un caso que estalló a fines del año 2007 en Chile. 3 cadenas de farmacia controlan el 90% del mercado.
la mayor tiene un 40 y las otras dos